6 de febrero de 1895 nace en un barrio pobre de Baltimore, Maryland, llamado Pigtown, George Herman Ruth, en el seno de una familia marcada por la tragedia, pues de 8 hermanos apenas sobrevivieron él y su hermana Mary. Dada la mala conducta de este chico, pues se dice que robaba, fumaba, tomaba licor, peleaba. Sus padres deciden internarlo en el Thames Mary Industrial School para muchachos, donde por casualidad, por el destino, por la vida y para suerte de todos, conoce al hermano Matthews, quien lo introduce en el mundo del béisbol. Acá se notan las grandes cualidades del muchacho, quien daba batazos descomunales, sobrehumanos y que lanzaba primores. En 1913, Jack Dunn, el dueño de los Orioles de Baltimore, que era un equipo de categorías inferiores, lo firma por $600 al año. George tenía 18 años y como era menor de edad, necesitaba un tutor. Y Jack se convierte en ese apoderado. Y es por eso que sus compañeros lo llamaron el bebé de Jack Dunn o el bebé de Dunny. Y así nace el nombre de Babe. Babe es vendido a los Medias Rojas de Boston en 1914 y el 11 de junio de ese año debuta en Major League Baseball cuando tan solo tenía 19 años. Tan solo tomó 10 turnos en 4 juegos. Es así como en 1915 comienza su exitosa trayectoria como lanzador con los Medias Rojas de Boston con tan solo 20 años. En esa oportunidad tuvo 18 ganados y 8 perdidos en 28 aperturas con 2.44. Impresionantes 16 juegos completos y un blanqueo. Ese año, como bateador, tuvo 315 y 4 jonrones en apenas 92 turnos. Como dato curioso, ganaron la Serie Mundial ante los Phillies de Filadelfia. En 1916 tuvo récord, óigase bien, de 23 ganados y tan solo 12 perdidos en 41 aperturas, con 1.75 de efectividad, 9 blanqueos e impresionantes 23 juegos completos en 323 innings, lo cual difícilmente sucederá en el béisbol de ahora. El 15 de agosto, hito importante, es que lanza 13 innings ante Walter Johnson, nada más y nada menos que el ganador de 417 juegos, solamente por detrás de Cy Young en ese reglón de juegos ganados. Ese año también ganan la Serie Mundial, esta vez ante Brooklyn. Serie Mundial donde en uno de los juegos lanzaría 14 innings, nada más y nada menos. En 1917, en 38 aperturas, lanza 35 juegos completos, nada más, y 6 blanqueos, para marca de 24 y 13 con 2.01. En 326 innings lanzados. Números impresionantes. Luego, en el 18, comienza su transición hacia ser jardinero. Sin embargo, en 19 aperturas, lanza 18 juegos completos y un blanqueo. Da 11 jonrones y van de nuevo a la Serie Mundial ante los Cachorros, que por cierto ganan, blanqueando él en el juego 1 y conectando un triple clave en el juego 4. Ya el muchacho tenía 3 títulos de Serie Mundial. Vale decir que esa temporada fue interrumpida por la Primera Guerra Mundial, donde Estados Unidos en el 18 participó ya de manera más activa. Luego en el 19 lanza o participa como jugador en 130 juegos, batea 29 jonrones,
un averaje de 322 y 113 carreras impulsadas. Ya aquí es un jugador compartido entre lanzador, jardinero, bateador. Como pitcher tuvo récord de 9-5 con 2.97, 15 aperturas y 12 juegos completos. Impresionante realmente lo que hizo Herman o George Herman. Hasta ese entonces había tenido 144 aperturas, 105 juegos completos con 17 blanqueos. Más espectacular que útil, frase que inmortalizó el dueño de los Medias Rojas de Boston, Harry Frazier, para justificar la venta de Babe Ruth, quien con su llegada a los Yankees marcó el inicio de una nueva era. Fue recibido como un héroe por la afición de Nueva York, convirtiéndose en la primera superestrella del deporte de los Estados Unidos. Babe Ruth hizo su debut con los Yankees el 14 de abril de 1920, ponchándose en su primer turno, mal augurio para los pitchers rivales. Esa campaña culminó con 54 jonrones, estableciendo una nueva marca en las grandes ligas, superando por lejos los 29 que había dado la temporada anterior con los Medias Rojas de Boston. Además, convirtiéndose en el primer big leaguer en disparar 50 o más jonrones en una campaña. No conforme con la extraordinaria campaña debut que tuvo con los Yankees de Nueva York en 1920, la temporada de 1921 es la más grande a la ofensiva que haya tenido un pelotero en la historia de las grandes ligas, con récords que se mantienen aún vigentes. En 1921 bate nuevamente su propio récord de jonrones, esta vez cosechando 59 bambinazos en 540 turnos legales. Cosechó además 204 hits, de los cuales fueron 85 sencillos, 44 dobles, 16 triples y 59 jonrones. Con 177 carreras anotadas, 171 impulsadas, 119 extra bases, 457 bases alcanzadas, 378 de promedio, 145 bases por bolas y 85 ponches, lo que da a entender que también era un bateador muy selectivo. Por esto y por mucho más, para mí es el mejor pelotero de la historia. Ahora, ¿qué tal si hacemos una comparativa, aunque no siempre resulta, con algunos de los mejores peloteros contemporáneos? Para continuar con nuestro análisis sobre la carrera de Babe Ruth, Babe Ruth tuvo una corta pero fructífera carrera como pitcher y una longeva y extraordinaria carrera como bateador. Así es. Lo hecho durante 22 años como big leaguer. Te pregunto, ¿tiene argumentos para ser considerado el mejor pelotero de todos los tiempos? Pero no me lo respondas ahorita, respóndemelo al final del programa porque tengo otra consulta. Sabía que me ibas a preguntar eso. Para darle más peso a este análisis o a este debate, vamos a llamarlo así, comparemos las estadísticas de algunos de los mejores bateadores de poder para ver si el Bambino realmente merece ser considerado el mejor pelotero de todos los tiempos o no. Traigamos a esta época, por ejemplo, a Barry Bonds, a Albert Pujols, a Miguel Cabrera, por ejemplo. Te lo tengo. Yo quiero hacer la comparativa de Babe Ruth de la temporada de 1921 contra la de Barry Bonds del 2001. Y veamos si aún así Babe Ruth tiene argumentos o tiene números como para ser llamado el mejor pelotero de todos los tiempos. En la temporada del 2001, Barry Bonds establece un nuevo récord de jonrones con 73. Alcanza 411 bases. Y tú me preguntarás, bueno, pero es que no le pichaban, porque también consiguió 177 boletos. Ahora vámonos a Babe Ruth del 1921. Babe Ruth consigue 457 bases en su segundo año apenas con los Yankees de Nueva York, de los cuales fueron 59 jonrones, 44 dobles y 16 triples. Y los 85 restantes fueron hits como para que no se sintieran mal. Pero aparte de eso, también Babe Ruth consigue 145 boletos, que para aquella época
me imagino que tuvo mucho mérito porque no le regalaban los boletos gratis, como dice John Carrillo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué te contesto primero? Si para mí Babe Ruth era el mejor pelotero de la historia o fue el mejor pelotero de la historia. Eso me lo he preguntado varias veces. Y entonces, siempre mi respuesta ha sido... primero. Juguemos a las comparaciones a ver si también para quienes nos sintonizan están de acuerdo o no con que Babe Ruth sea o no sea el mejor pelotero de todos los tiempos. Para mí lo es sin duda alguna. Tú sabes que siempre mi respuesta ha sido no. O no me gusta comparar, porque estamos hablando de 1919 a 105 años después. ¿Y por qué se habla todavía de Babe Ruth 105 años después? Bueno, ahora yo dije, bueno, como yo siempre he dicho no, déjame argumentar y déjame buscar números para ver si eso es verdad. Vamos a hablar de como pitcher. Como pitcher duró, ¿qué? 4 o 5 años. 4 años. Vamos a compararlo, pero para ser justo, vamos a compararlo contra Ohtani. No la vamos a comparar contra Nolan Ryan, ¿cierto? Contra Ohtani lo más justo, para ver si en esencia, pelotero contra pelotero, hay uno mejor que él. Bueno, él lanzó 163 juegos, ganó 94 y perdió 46. Tuvo una efectividad de 2.28, 1.221 innings lanzados, 488 ponches, 1.16 de whip. Es decir, no ponchaba mucho. 488 ponches en 1.221 innings lanzados. Claro, esto fue en un corto tiempo. Ahora, tú mencionaste la cantidad de juegos completos, la cantidad de blanqueos. Eso no se va a igualar. Tuvo nada más que 105 juegos completos. Que Ohtani llegue a 105 juegos completos, eso no va a pasar. No pasa. Ohtani tiene hasta ahora 86 aperturas, 38 y 19, 301. Tiene 608 ponches, o sea que ya Ohtani lo sobrepasó en ponches, pero esa no era la mayor cualidad de Babe Ruth. Podemos hablar después que en esa época los ponches y las bases por bolas no eran frecuentes. Y un whip de 1.08. Si Ohtani llegara a lanzar 160, o abrir, mejor dicho, 163 juegos, que lo dudo mucho, porque yo no veo a Ohtani con temporadas de 34 aperturas, porque yo creo que o eres pitcher o eres bateador. Eso sí lo tengo muy claro y lo que te voy a decir ahora lo va a corroborar. Ohtani llegaría, poniéndolo con la proporción de victorias y derrotas que tiene hasta ahora, a 71 victorias y 36 derrotas, lo cual lo dejaría por debajo de Babe Ruth. Ahora, si comparo a Ohtani con Babe Ruth, ¿quién era mejor pitcher? Para mí, me quedo con Babe Ruth de una, ya. Ahora vamos a comparar a Babe Ruth con personajes históricos del béisbol, más hacia este tiempo, para poder comparar, no sé, peras con mango, pero para ver peloteros que nosotros al menos vimos. Aunque tengo aquí uno que no vimos, que fue a Hank Aaron. Vamos a compararlo primero lo comparé con Ale Rodríguez y Miguel Cabrera. No vale la pena. No vale la pena ni mencionarlo por acá. Miguel Cabrera y Ale Rodríguez no le llegaban nunca a los números de Babe Ruth. En nada. Ale Rodríguez sí lo sobrepasó en hit. Ajá, estamos hablando de un triple coronado. Miguel Cabrera no le llegó el número absoluto. Y de mi ídolo, mi pelotero preferido en mi vida, junto con Cal Ripken y Chipper Jones. 3.115 hits dio Ale Rodríguez, pero en 10.556 turnos. Babe Ruth tuvo 8.399. Estamos hablando que tuvo 2.200 turnos más y dio 300 hits. Eso los hubiera dado Babe Ruth, por favor, hubiera sobrepasado esa marca si hacemos extrapolación de números. Miguel Cabrera, ni hablar, no se le acerca en nada. Vamos a ver ahora a uno que a ti te gusta, Barry Bonds. A mí me gusta sacando aquello del dopaje y todo eso. Sí, de la ayuda de los pequeños amigos. Barry Bonds, en lo único que superó a Babe Ruth, Babe Ruth, Barry Bonds, exacto, dio 2.935 hits, es decir, 60-70 hits más. Dio 762 honrones, es decir, unos 50 honrones más, pero lo hizo en 9.847 turnos, es decir, 1.500 turnos adicionales. Si decimos o si extrapolamos y ponemos a Babe Ruth haciendo esa misma cantidad de turnos que Barry Bonds,
hubiera dado 837 jonrones. Claro, porque Quiere son decir, 2 temporadas más. Son 2 temporadas más. claro, claro. Lo que quiere decir que los números de Barry Bonds también, no vamos a decir que fueron inferiores, fueron menos increíbles que los de Baby Ruth, ¿ok? Ahora comparemos con, ¿quién me falta? Hank Aaron. Albert Pujols. Bueno, Albert Pujols, 3.384 hits. Lo mismo, si colocamos la cantidad de turnos que tuvo Albert Pujols en el bate de Baby Ruth, le hubiera dado 3.906 hits. O sea, hubiera puesto a temblar el récord de hits. ¿Ok? 2.218 empujadas contra 2.214 de Baby Ruth. Apenas 4 impulsadas más. Ahora vamos a compararlo con Hank Aaron. 3.771 hits. En 12.364 turnos, es decir, 4.000 turnos más. Si Baby Ruth hubiera tenido 4.000 turnos más, Baby Ruth hubiera batido récord de Pete Rose. Al ritmo de 342 que batió averaje en su carrera, que es un ritmo bárbaro, insostenible. 755 jonrones, lo mismo. Baby Ruth hubiera hecho más de 850 jonrones con ese número de turnos. Y 2.297 carreras impulsadas, apenas 80 impulsadas más, con 4.000 turnos menos. Entonces, los números de Baby Ruth no tienen parangón. ¿Con quién más me faltó? ¿Con quién quieres que te lo compare? Ahora voy a hacer el ejercicio inverso. Voy a ver con los números de turnos de Baby Ruth, voy a colocar a Shohei Ohtani y a Aaron Judge. ¿Te parece? Me gusta. Vamos a empezar con Aaron Judge. Aaron Judge tiene hasta ahora 3.800 turnos aproximadamente. Cuando yo hice este análisis tenía 330 jonrones. Es decir, si Aaron Judge tuviera la misma cantidad de turnos que Baby Ruth, para lo cual le harían falta unos 9 años más, o sea que ya llegaría con 42 años, y con un ritmo de 48 jonrones promedio, llegaría a 742 jonrones. ¿Va a mantener Judge ese ritmo para sobrepasar los jonrones? Lo dudo. En impulsadas, en hits, en todo lo demás, muy corto con respecto a Baby Ruth. Estamos siendo un poco injustos porque Judge sabemos que no llegó jovencísimo a Grandes Ligas. Pero Baby Ruth... Pero ni tan injustos. Fíjate que ni tan injustos. Porque es que estamos comparando prácticamente el Baby Ruth que llegó a los Yankees, que llegó con 24 años. Tampoco exactamente, eso es lo que iba a decir. Que tampoco le empezó a batear a los 20 años. O si empezó a batear, lo hizo con muy pocos turnos. Él tuvo apenas 1.000 turnos en los primeros 5 años. Exacto. O sea que no fue gran cosa. Lo comparamos ahora con Ohtani, que también es un caso parecido. No llegó jovencísimo, no llegó de 19 años ni 20 años a las Grandes Ligas. Sí, lo extrapolamos el número de turnos para que llegara al número de turnos que tuvo Baby Ruth. Esto lo haría más o menos a los 39, 40 años. Batearía o estaría bateando 2.703 hits, se queda corto, y estaría llegando a 614 jonrones. 100 menos. Tampoco llegaría a los números de Baby Ruth. Entonces, con este análisis, digamos, jalado por los cabellos, pero es la única forma de poder compararlos, hacer una pequeña comparación. Baby Ruth, de manera relativa, te doy la razón ahora. Es el mejor pelotero de todos los tiempos. De manera absoluta, no. Estamos hablando de 1920 y de 100 años después. En lo que sí le ganan Aaron Judge seguro y Shohei Ohtani es que son más atléticos. De eso no me cabe la menor duda. Y venden más camisas hoy en día. Exactamente. ¿Pero cuántos triples me dijiste que dio Ruth en aquel año, en el 21? En el 21 dio 16 triples. O sea que 44 no es que era, dobles. O sea que no es que era lento. No, fíjate tú que de los 204 hits que da, solamente 85 fueron sencillos. Los otros fueron 119 trabajos. Bueno, estamos hablando que también que los parques de entonces tenían otras dimensiones. También estamos hablando que la pelota era diferente. Pero en ese entonces entiendo que la pelota salía menos, ¿no? Claro, pero es que estamos hablando, pero ahí entonces donde yo te refuto que si él hubiese dado 60 triples y 16 jonrones, está bien. Pero es que él dio 59 jonrones y 16 triples. O sea, que no le gustaba dar sencillo. No.
Él O la o saca. volaba la cerca o llegaba Se a quedaba en tercera, segunda. y para llegar a tercera, exacto, y para pegar dobles y sobre todo para pegar triples hay que correr. Totalmente. Y vamos a Entonces atacar. yo diría, Uno veía a Beirut y uno decía, oye, pero qué cuerpo atlético tiene este hombre. Porque del torso hacia arriba, o no, sea, si tú lo colocas, si tú lo colocas al lado de Otani o de Aaron de George, George, y el físico de Baby Ruth, casi queda risa. porque se veía imponente para la época, pero realmente era un pelotero de 1,83, 1,85. No era tan alto. Claro, claro. O En sea, aquel entonces Otani, no había esos físicos de ahora. claro, Otani y George, bueno, George mide más de 2 metros. George mide creo que 2,1, creo que Dos mide cero algo. 2,01, creo que mide George. Imagínate tú. Entonces, yo no sé si mi respuesta te satisface. Sí, De manera absoluta, no ha sido el mejor pelotero, no, pero no digo que no ha sido, no se sabe, no se puede opinar, no se puede concluir. Ahora, de manera relativa, sin duda, viendo números con números, no hay duda que es el mejor pelotero de y la más historia. y más que 100 años después se mantiene. Porque es que yo sé que tal vez hasta puede sonar odioso y no ofensivo, porque no es la intención. Pero cuando uno trae a colación estos números y estos análisis, por ahí no se ve un Lugeri que jugó con Ruth. Ganaron la Serie Mundial del Ujú. 27 con la llamada, creo que era el corredor de la muerte, que llamaron ese roster. Ahí no sé, y ganó, y precisamente Lugeri ganó el premio más valioso ese año. No se ve por ahí Mickey Mantle, Joe DiMaggio, Yogi Berra. Willie May, Pero alguien que no sabe de béisbol, cuando le dicen piensa en béisbol, Beirut, ¿en qué persona se imagina? Baby Ruth, no, Beirut. es que no hay otro. Es más, yo voy a cerrar con esto la discusión, ¿no? Porque nos estamos extendiendo mucho. La agencia Associated Press definió con sus métodos cuáles eran los mejores atletas del siglo XX, obviamente, porque Baby Ruth es del siglo XX, Sí, ¿ok? Baby Ruth fue el escogido como el atleta del siglo XX, por encima de Michael Jordan. Es mucho decir, ¿quién no piensa en Michael Jordan cuando piensa en básquet? Todavía. exacto, exacto. Y por encima de Torpi. ¿Te acuerdas, Torpi? Que Sí, practicó cualquier cantidad de deportes. Si este tipo está por encima de Torpi, de Michael Jordan y de otros tantos más, escogido como el atleta del siglo, bueno, mi amigo, ¿qué más te puedo decir? Ya está, ya está. totalmente. Que entre esos debe estar, nada más por traerlo a colación, un Joe Montana. Debe estar un Jesse Owens, por lo que No lo hicieron. sé, Claro, debe estar, deben obvio, estar. deben estar. Pero fíjate tú, o sea, Pero para que Baby Ruth haya sido como el atleta del siglo, mi amigo, ya se está todo acaba la dicho. discusión. Entonces, bueno, Porque es que, no me fíjate, queda fíjate otra que que hubo, darte la razón. fíjate que hubo unos sucesos en la década de los 20, y uno en específico que prácticamente fue el que cambió la economía del mundo, que fue la Gran Depresión. ¿Quién habla de la Gran Depresión en los años 20, de los años 20? Nadie. Pero pregúntale a alguien con mera eh, escucha y te va a decir que en los años 20 era Beirut. O sea, un suceso tan grande como la Claro, Gran Depresión, nadie que vivió en los años 20 está vivo, vamos a empezar por por ahí. supuesto. Tendría que tener más de 100 años, pero, Pero pero es trayendo así. lo que es la historia, trayendo lo que son recortes de periódico, información, hoy con las redes sociales, como tenemos tanta información buena y mala, pero de todo, prácticamente todos los días del mundo, como lo dice ESPN, se habla de virus, prácticamente todos No, los días. Beirut es un ícono por siempre del béisbol. O sea, siempre que nos refiramos al béisbol, lo primero que se te va a venir a la mente es Beirut. Así como en el básquet puede ser Michael Jordan. No quiero meterme con el fútbol porque en el fútbol hay otras figuras y voy a poner a pelear a alemanes, brasileros y argentinos. Entonces no quiero Exacto. meterme que si es Maradona, que si es Pelé. No, ese es otro tema. Y No es por ahí tema se meten nuestro, el los tema franceses nuestro es también, béisbol. entonces no, mejor Pero bueno, dejémoslo de ese pero tema. sí, sí, no. Sí, que Platini, no quiero meterme con el fútbol, el tema nuestro es el béisbol. Si tú me Pero también preguntas a estoy mí, de el acuerdo contigo, venezolano, bueno, Miguel Cabrera. totalmente. Pero también estoy de acuerdo ¿En contigo. qué?
Para mí, Babe Ruth es el mejor de todos los tiempos. Sí, ahora, que sea el ejemplo o que sea de manera absoluta, no, porque hay otras condiciones que tal vez marcaron la época y que, bueno, al día de hoy tendríamos que tomarla en cuenta, y realmente las comparaciones son odiosas, pero estadísticamente Sí, no hay para dónde agarrar. O sea, no hay discusión. con un Yo me bate en la imagino, mano, con un bate en la mano, parado en el home, no hay más nadie que sea mejor o que no hay haya, quien lo o que haya sido superara. mejor. Y en el picheo habría que ver, pero fíjate que o eres pitcher o eres bateador, porque fíjate que él Claro, tuvo 5 años súper exitosos como pitcher, pero en bateo, bueno, no estaba mal, pero se convirtió en el gran bateador que fue y en el ícono que fue gracias al bateo, y lo hizo después de dejar de pichar. Porque luego era un show. Los Yankees lo ponían a abrir una vez al año, ganaba el juego, lanzaba juego completo, pero no era su especialidad. Déjame ver si consigo unos números que tenía por aquí, porque él hubo un año, y ya lo conseguí, en 1919, él compartió picheo y bateo. Él tuvo 130 juegos jugados como bateador, dio 29 honrones, 322 y 113 carreras impulsadas. Estos se parecerían a los números que pudo haber hecho Tani cuando fue lanzador también, ¿verdad? exacto. Pero mira como lanzador, 9 y 5, 297 en 15 aperturas y 12 juegos completos. Esto todo lo ha podido hacer Otani, tanto en la ofensiva como siendo lanzador, excepto los juegos completos. 12 juegos completos, Exacto. Otani no lo va a lanzar nunca en la vida, ni siquiera en su carrera, y mucho menos en una temporada. Por Entonces, bueno, supuesto. te dejo esa. O eres bateador O el speech. o eres pitcher. Ahora, Otani va a robar 70 bases y va a batear 50 honrones y Y va a ganar ganando 20 juegos. 15, 16 juegos, eso no va a No, pasar tampoco. no. No, o eres pitcher o eres bateador. Razón por la cual yo pienso que Otani va a ser bateador de tiempo completo y pitcher por show, un domingo. O cuando los Dodgers estén muy desprendidos, le dan 5 aperturas. El Pero Otani pensar en un Day. Otani con 35, ¿eh? El Otani Otani Day. Day. Pero pensar en Otani lanzando 34 aperturas en el año y bateando 50 honrones y robando 70 bases, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y yo creo que los Dodgers van a decidir Otani bateador, que les da mucho más que el Otani lanzador, porque Otani es un gran bateador de los mejores de esta era, pero no es el mejor lanzador de esta era, aunque es muy bueno y muy sobresaliente. He dicho. Pero, pero en cuanto al lanzador, mira, está dentro de los que serían los buenos. Tampoco es excepcional. Ni mediocre tampoco, está dentro Ni de los por buenos. eso, dentro de los buenos. O sea, estamos hablando de repente un Corbin Burns, un Logan Wega en su buena temporada. Este, pitcher bueno, un Max Fried, que lo está haciendo muy bien. Pero No es también Maddox. no es Maddux, no es Randy Johnson, No. no es Tom Glavine, entonces ya con ello, por eso es que digo que está entre los buenos. Lo otro es que, ¿por qué hay otro argumento de que Otani no va a seguir lanzando o con esa regularidad? Porque sencillamente ya va para los 30 y después de los 30 sabemos que te quedan 4, 5 o 6 temporadas realmente buenas. Sino que lo digan los grandes bateadores como Pujol, como Cabrera. Realmente, ¿hasta dónde rindieron ellos? Rindieron hasta los 36, 37 años. Más de ahí no rindieron. Muy extraordinarios, pero vivieron de la renta, porque es que realmente a partir de ahí, eso pesa. Son 162 juegos una temporada, más los sprint training, más la postemporada. Entonces, una Lo que carga sí de es cierto trabajo. de Aaron Judge, lo que sí es cierto de Aaron Judge y de Otani, los Sí, excelentes están aquí. Otani y Judge están acá. sí, exacto. Es Eso, un árbol eso, genealógico muy sencillo. ¿eh? Están los dos aquí arriba y de ahí para abajo cualquier cantidad. Pongan en la segunda línea 20 pueden haber. Entre ellos Vladimir Guerrero, Juan Soto, Bobby Eli De La Witt, Cruz, si lo quieren colocar, cualquiera. Bobby Witt, Henderson, De Bobby, La Cruz. todo, cualquiera es él. Pero, Otani y Judge hoy están aquí. Claro. Es más, yo creo que lo mejor que hizo Tani, o lo mejor que le sucedió al béisbol, es que Otani se haya ido para la Nacional. Y me dirán, oye, pero tú estás loco. Claro, porque es que ahora, tú te imaginas esa pelea entre el más valioso de la americana, un año George, un año Tani. Un año George, un año Tani. Como venían. Creo que en los Qué tres un últimos, fastidio. creo que los 3 o 4 años, últimos 4 años, fue así. Entonces, bueno, mira, ahora que se peleen los Ahora, otros.
Ahora, para responder la pregunta que me hiciste inicialmente, Otani y Josh son lo mejor de esta era, pero mejores que Baby Ruth, no, no. Relativamente no. Ya está. Bueno, esto ha Entonces, sido por mí. por mi parte Está, también, se despide como siempre, José Mejía. y Abraham Carballo. Si te ha gustado el programa, suscríbete, dale like y síguenos acompañando en el maravilloso mundo de las Grandes Ligas. Chao, chao.